vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder encontrarnos en este viernes, por fin viernes, por ¿sí? fin viernes, Después de la fabulosa noticia anoche, Ah, ¿sí? Estupenda noticia de anoche. Innecesario, Toto. ¿cuál más? ¿Cuál más? No, que me habían regalado un aire acondicionado Ah. nuevo, ¿o qué pasó anoche? Ah, No, no. y eso quería no, saber está cuál bien. era la buena noticia. Ah, Todo lo que sea fútbol y eso es lo que... ¿Instalaste tu televisor ya? Claro, instalé el televisor. ya, claro. Justo para ver el partido de Olimpia, instalé el televisor y pude ver en Full HD la derrota del equipo Me duele- de Muy Olimpia. bien, ¿sí? Me duele mi Otro tema. corazón. Desde esta mañana muchos de ustedes seguramente estaban escuchando a Junior en la radio Sí. y continuaban a lo largo. Junior Alonso. Sí. Junior Alonso también estaba Fue su de cumpleaños. cumpleaños, Sí, claro. sí. Jürgen. Bueno, pobre la gente de Guaraní que estaba esperando la recabación del partido con Olimpia, ahora va a tener que Ah. jugar contra Junior, ¿por qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Igual. Es así las cosas de la vida, No ¿sí? todos pueden vivir Olimpia. ¿Cómo? No todos pueden vivir Ni Olimpia mismo, Empezando ¿verdad? por Sí, a veces no nos alcanza. Sí. Nosotros no nos alcanza. Antes de arrancar el programa me enviaron un mensaje de WhatsApp. Lastimosamente fue eliminado, igual que Olimpia, ¿verdad? Entonces no puedo saber qué. Y así puedo seguir toda puedo seguir casi toda la tarde, ¿verdad? Sos Con estas súper cosas- divertido, te dijeron con eso. estas ¿verdad? cosas maravillosas. Guapito. ¿Verdad? Y bueno, al mal eh, tiempo. ¿Cómo? Al mal tiempo. Sí, hay una música de Chistes de Shakira que Toto. dice, en Barranquilla se vive así. Y así, ¿verdad? Mira cómo se ríe aquí con nuestro compañero. Qué hilarante. Estás hecho un hilarante, sí. Sí, qué fuerte todo lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Sí, no. Qué fuerte. Saludos a Richard Ortiz. Espero que... Entre otros. Sí. ¿verdad? Impresionante. Entre ¿Vieron todo el otros, sí. partido? Yo no aguanté. El Yo- expreso de Cano, quedó como el Carlos Qué Antonio bárbaro, López. sí. Richard Ortiz, Me papá. desperté muy tarde y vi que hablaba alguien de Junior y entendí. Ojalá que te compren a mi barranca. No sé. Ah, ¿qué pasó? ¿Te quedaste dormida me antes quedé del partido dormida y después antes de que te...? termine, antes de que termine. Y Richard cuando me Ortiz, si desperté, no estaba vuelve, no le hablando hace ni un... la figura y dije, bueno, esta Bueno, remera igual a no. unos cuantos defensores de Olimpia también le pasó lo mismo. Ahora se quedaron dormidos y cuando ¿Cuándo se iba? despertaron estaba hablando la figura de Junior. No vieron nunca ¿No nada. metieron gol? Ah, ¿Eh? Menos mal me No. quedé dormida, ¿eh? Y vos, Pedro, vos sos un tipo Señor. casi inexpresivo en este qué? tipo de cosas. No te noto conmovido. ¿cómo que no? Y son cosas de fútbol. Hay que ser pragmático en el tema. Si perdiste, porque no tenía que estar. Así nomás, chao. Prepárate bien para el próximo año. Bueno, ¿Qué le van a criticar si con estos mismos argumentos? no, pero Que eso, se eso no, fuerza, ese sí, es el sí, argumento del sí. antifútbol. ¿Qué es lo que hace? Cacarear acá, decir, Claro, eso fue lo que hace el reírse. hincha, Yo ¿verdad? ¿Qué no- más hace el hincha? no, señor? yo no- Disculpame, o sea, yo soy hincha, no sé si vos tenés Y ya yo entre también tú. soy hincha, pero tenemos distintas pero- ópticas. Pues, Claro, pero tu visión Ok, pues es la el policía del tipo hincha. que no vive la grada. No, O sea, discúlpame, nunca estuvo en gradería azul, ¿verdad? No, pero, a ver, ¿por qué Eso, todos ¿sabes tienen- cómo ese es el tipo que ve desde el palco? Así, aire acondicionado, picadita, Claro, un y poco de vos- fútbol, pero un vos, poco de vos pasión, generalmente, papá. vos generalmente ves desde el campo de juego jugando. No, yo veo No, por lo lo, que por lo pasa menos, es por lo que- menos en preferencia, no, en ya gradería va a azul, ¿verdad? piscina. Yo prefiero ver y tengo mi punto de vista. Lo que pasa es No, que, claro. Disculpame, Felipe, no sé. Yo pensé que vos te habías ido, por eso el resultado. Pero bueno, por eso es mejor Buen tener una punto, visión pragmática del tema. Sí. Si perdiste es porque no estabas en Ahora, ¿viste el condiciones. partido, Felipe? Pero claro, ¿viste? Poderoso lo suyo, ¿eh? No, sí. Tan Ah. lejos Y de... eso que miró. Ahora, A que distancia ya. yo el lo tema. último que voy a decir, porque no podemos enfrascar en este tema y continuar a la parte de todo lo que ya se habló de la eliminación de Olimpia, que bárbaro, qué triste que un tricampeón de América se vaya eliminado por un equipo que su afición estaba en pleno carnaval. Ni pelota le dieron al partido y lo termina eliminando, ¿verdad? Esas son las cosas que uno no puede entender, ¿verdad? Así son. Hoy se están enterando a esta hora probablemente los hinchas del Junior que clasificaron en la siguiente ronda, porque ayer estaban con la elección de la Miss Carnaval, ¿sí? Y a Olimpia le hicieron tirar los papelitos, pero Sucede. Bueno. fue una comparsa el equipo de Olimpia ayer, ¿eh? En No, algunos sí. sectores, Penoso. sí, pero Bueno. estás bien. No, bien no, pero bueno, hay que, como diría el Yo gran estoy gurú bien, ¿eh? Guyari, hay que remarla, ¿verdad? Hay que remarla, sí. Sí. Hay que Ahog- seguir. Ahogar las penas en tu hermosa piscina de acrílico en tu casa. ¿Terminó ya, Felipe? Sí. Todavía. Terminamos por fin. Terminó. No es que estás más bronceado, Felipe. Más de lo normal. Muy Sí, bien. sí, Tengo sí. 40 años bronceado igual, ¿verdad? Pero ¿Ya bueno. compraste el flamenco para...? Esperamos Sí. la invitación para la inauguración. Bueno, Sí, para la seguro pool igual party? no se van a ir, ¿verdad? Pero bueno. Para hacer el No, yo me voy a ir. corte de cinta. Bueno, Cuando me avises, yo me voy a llevar mi jet kit para poder estar en tu enorme pileta. Bueno, vamos a hablar de un tema que en nuestro programa fue recurrente realmente, o por lo menos lo es. Es un tema que lo tenemos muy a menudo, que es el tema de educación. educación, Y sí. sobre todo, algunos sostenían de que este es un momento fundamental después de algunas evaluaciones que se dieron a conocer, y otros creen que políticamente también es un momento fundamental porque estamos ya estratégico, ¿verdad? En esta transición lenta hacia el próximo gobierno, y a partir de ahí hay como un periodo de casi 2 años, dependiendo siempre cómo está la coyuntura política, donde se pueden hacer algunos pactos muy importantes. Que este año no sobre se va a dar. educación.
que este año probablemente no. O sea, perdón, esta elección no va a tener 2 años de paz, porque va a tener una constituyente probablemente 1 año. Y después. probablemente, ¿verdad? Es más, tiene que acelerar el proceso Claro. del diálogo sobre Bueno, lo pero que el periodo de las la medidas de la constituyente, educación, perdón, ¿verdad? puede coincidir con el periodo de los pactos. O sea, más vale que para No, la no, constituyente claro, va a haber- no, voy nomás. Más lo que no sé, ¿verdad? Claro, Pero- todo lo que habla, esos 2 años de gracia te dan, Sí. ¿verdad? Al principio de cada periodo. Igual, de Cada todas gobierno. formas, digo, tendríamos que empezar a evaluar cómo hacer con todo esto, porque una constituyente que parece ser inminente, por lo menos para algunas formas, va a estar negociando otro tipo de cuestiones y no sé si le van a dar la prioridad a un tema que es tan importante como Pero vos- educación. vos sabés Educación que- parece que necesita un ambiente diferenciado a todo lo que pueda hacer una constituyente que podría terminar en el gran debate de la reelección o no. Claro, ¿verdad? no, yo creo que acá el tema es bien técnico, tiene que ser bien técnico el tema. Obviamente los políticos van a estar metidos en otra cosa. Sin duda. Es así, es más, el ministro hoy por hoy es un técnico de muchos años en ministro de En el Educación, me ámbito, refiero, ¿no? Y tengo entendido que lo que se está haciendo ahora es comenzar a buscar consensos. Yo creo que existe el consenso porque todos coincidimos que hay que hacer la reforma. Hay 3 pasos, ellos dicen, son 3 pasos los que tenemos que hacer para realizar la reforma, realizar los consensos, reunirnos y vemos cómo hacemos, y tercero, presentarla, ¿no? Yo creo que está en el primer paso ahora, y creo que consenso hay. Y aparentemente, por lo menos, hay un diálogo a gusto hasta Sí. el momento. O sea que todavía no se afinaron los detalles, diría yo. Y nada más de lo que venimos discutiendo ya a lo largo de Sin Vueltas en varios programas que hemos encarado el tema de educación con algunos de los mismos actores incluso, es que coincidimos todos en que lo que hay que apuntar es a la calidad, digamos. O sea, por mucho tiempo se trató de ampliar la cantidad de personas que acceden al sistema educativo, Alcance. pero definitivamente hoy tenemos que trabajar en la calidad, tenemos números que nos hablan que son aplastantes en algunos casos de la escasez de comprensión de materias básicas, digamos, lectura, matemáticas. Entonces, a mí me preocupa el cómo, porque eso es lo que aterriza, digamos, en el aula. O sea, esta discusión así muy idílica, bueno, cómo lo llevamos al aula y qué cambios se van a hacer ahí en el terreno y en aquella escuelita que está bajo el mango para que realmente el cambio pueda venir, ¿verdad? Porque Y si no... por eso Si no vamos a decía, tener, perdón, termino Sí. nomás, si no vamos a tener lindos nuevos libros que digan cómo se tiene que hacer lo que no vamos a hacer. Yo creo que ese es el segundo paso. Ese es el segundo paso que van a dar. El cómo. Porque Sí. implica el cómo, implica más presupuesto, implica más capacitación a docentes, implica un montón de cosas. Yo creo que ese es el segundo paso. Está con nosotros el ministro de Educación. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Un Muchas placer que gracias. pueda estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A 10 días de gestión podemos hacer un pequeño balance de avances muy importantes en lo que decía Pedro, de conseguir consensos con sectores y con grupos estratégicos de la educación. Efectivamente, hay una intención firme de este gobierno que en este periodo podamos ganar 6 o 7 meses adelantando algunos procesos. Nunca es tarde para comenzar el cambio en la educación, porque también hay críticos que dicen que estamos a destiempo, que deberíamos esperar la instalación, pero eso significa 6 o 7 meses. Esto no aguanta. Y digamos que hay un par de elementos que nos motivaron a nosotros a hacer el primer anuncio desde el juramento de iniciar un proceso de revisión, porque hace 24 años que estamos en este proceso educativo. Los resultados oficiales del Ministerio confirman de que hay aspectos críticos, como lo dijo Mariana, especialmente en las áreas instrumentales. Las pruebas internacionales nos ubican a nosotros muy por debajo de lo deseable. Y finalmente hay una decisión colectiva de encarar este cambio. En esta primera fase creemos que hay que conversar y hay que preguntar si hace falta o no hace falta, porque una de las políticas troncales para cualquier transformación es conseguir la participación real, no la participación ficticia, darle participación a los docentes, a los educadores, al sector productivo, a la sociedad en general, de tal manera que tenga oportunidad de construir una nueva propuesta de sistema educativo. Nosotros estamos obligados por la Ley General de Educación a construir las políticas públicas para este sector, basándonos en los intereses, en las aspiraciones y en las necesidades de la sociedad. Y estamos en ese camino. El proyecto de transformación supera a este gobierno. O sea, nosotros creemos que en tiempo ni el cómo vamos a poder completar, pero queremos dejar una buena base sólida
de que este tema sea irreversible. No importa quién tome la conducción de nuestro país a partir del 15 de agosto, sino que este proyecto se transforme y pueda dar mejores oportunidades a los niños y a los jóvenes en tener una formación más integral. Vamos a ir ampliando, por supuesto, en el programa. Gabriela Walder, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de conversar y creo que estamos en un momento muy importante en donde hay varias señales de por dónde hay que ir, porque hay varias cosas que se fueron investigando a lo largo de estos últimos años y que dan buenos resultados en pequeños grupos. Y entonces creo que como nunca no es que estamos como A ciegas. a ciegas, sino que sabemos básicamente por dónde se pueden ir, por lo menos en algunos grados, y eso creo que es algo alentador como país. Y creo que también que justamente esta es una excelente oportunidad para pensar en qué medida tenemos que cuidar la educación, porque cuando siempre ante el cambio decimos todo va a cambiar. O sea, como ciudadanos y ciudadanas animémonos a decir que por lo menos las bases que se están instalando ahora, todos y todas vamos a proteger a fin de que esas se concreten y se consoliden, porque ya tenemos varias cosas que nos dicen que por aquí hay que ir y que hay algunas otras cosas que hay que ajustar, indagar y transformar, ¿verdad? Pero creo que justamente tenemos que pensar de que el cambio de gobierno no va a significar una nueva inestabilidad donde todo para, porque cada parada es un retroceso, no es parar solamente, ¿verdad? Y entonces creo que como ciudadanía tenemos una enorme responsabilidad en tratar en esto que en muchas ocasiones se habló del blindaje de los procesos educativos. Robert Cano, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. De cumpleaños hace 2 días, así que felicitaciones. Muchas gracias. Realmente coincido plenamente con el señor ministro y con Gabriela de que no hay tiempo que perder en educación. Hay una cifra que a mí por lo menos me martilla en la cabeza siempre, es que todos los años están ingresando unos 115.000 niños al primer grado, sin considerar preescolar, pero al primer grado 110.000 niños. Y creo que por esos 110.000 a 115.000 que todos los años aspirando un futuro diferente ingresan a nuestras aulas, tenemos que hacer todo el esfuerzo más allá de los intereses sectoriales o políticos. Hay un segundo cómo que me parece que hay que agregarle a la discusión que estábamos teniendo. Primero es el diálogo, después el cómo se va a llegar ese diálogo, de qué forma se va a hacer. El cómo se articula este diálogo en medio de las urgencias que vienen todo el tiempo, 110.000 niños que ya ingresaron al primer grado, donde hay que tratar de tomar alguna medida, pero un inicio de clases que ya es inminente, directores y algunos educadores que están también con una cuestión que hace aquellos descuentos que han tenido en su salario en plena movilización también, un grupo de chicos preocupados por el servicio militar obligatorio, la visión de otros, digamos, que están involucrados en este tema de discutir ciertos parámetros, de decir el cuartel es el que tiene que educar a una población, digamos, vulnerable. O sea, hay demasiados elementos que se van agregando a las transiciones y a las reformas que en este país siempre se hacen después del tereré del mediodía, y en la visión país eso es después de casi 10 o 20 años, ¿verdad? ¿Cómo se articula esta comunicación, esta conversación con los actores, ministro? Bueno, evidentemente que nosotros tenemos responsabilidades específicas. Lo misional del ministerio tiene que seguir avanzando. Tenemos al menos 11 programas troncales de mejoramiento que no debe parar, que debe avanzar, que debe potenciarse. Pero también en este corto tiempo nosotros queremos animarles a los educadores y a los directores a pensar en nuevas estrategias que no sean las convencionales, porque hay una cantidad de acciones que se pueden realizar desde la escuela o desde un colegio con cero presupuesto y que a la larga puede influir en la calidad educativa. Demasiados actores involucrados, sabemos lo complejo del sistema, pero no queremos ignorar. Por eso en la formulación del cómo hacer la consulta va a ser fundamental, y de alguna manera el tener una buena metodología va a legitimar y va a hacer que este proceso sea incuestionable. Nosotros por eso, como dije, el primer anuncio público de este servidor público fue anunciar, sabiendo de que este tema no es del agrado también de muchos sectores, pero y sabiendo que este ministro puede ser colgado de una pata en una plaza pública, porque hay gente que sostiene de que todo sigue bien y nosotros no coincidimos. O sea, muchísima gente, los pedagogos, los propios docentes no están conformes con los resultados.
Por tanto, la única herramienta que tenemos es el diálogo, el sistema de puertas Ministro, abiertas y le una inter- conversación constante. Le interrumpo nomás para mantener el hilo de la discusión que estaban planteando. Yo, inclusive, antes que el cómo, yo estoy muy preocupado por el qué. Sí. Cuando usted los junta a los sectores que ya estuvo conversando, ¿qué les plantea? ¿Tiene alguna, como unos pilares, algunos ejes de discusión ya? Sí. ¿Alguna hoja de ruta, aunque sea un borrador? ¿O directamente es para escucharlo y se genera una discusión demasiado laxa o demasiado amplia? No, en principio, esta fase inicial es hacer una consulta, a partir de una pregunta puntual. ¿Hace falta revisar la reforma? ¿Estamos en condiciones de acompañar? ¿Qué condicionamientos tienen ustedes al respecto? Y en estos foros que tuvimos, en estos espacios, con los estudiantes que estuvieron brillantes, si vamos a evaluar la reforma tomando la intervención de ellos, yo dudo de calificar por lo menos el lenguaje, el pensamiento crítico. Estos chicos entienden muy bien lo que quieren, ¿verdad? El grupo gremial, que son 27 en total, prácticamente hay una coincidencia mayoritaria. Lo que sí reiteraron ellos constantemente que no son los únicos responsables de las debilidades que vamos a detectar. En fin, creo que este proceso va a avanzar en el tiempo de que estemos nosotros, vamos a darle todo el impulso. En estos 10 primeros días significan 12 a 14 horas de trabajo por día, consultas, porque no hay de otra manera. O sea, mi experiencia en el campo de la educación es querer imponer un currículum, querer imponer lleva al fracaso. Si nosotros no conseguimos un empoderamiento de la piedra fundamental del sistema educativo, que son los docentes, nuevamente apuntamos a un nuevo fracaso. O sea, nosotros de esta administración queremos mimarle a los docentes, pero queremos animarles también a hacer cosas diferentes, no lo que está en el currículum prescriptivo únicamente. ¿Hace cuándo no escuché un ministro que dice mimar a los con razón que están todos muy contentos, ¿verdad? O por lo menos por ahora. Y yo vengo, bueno, por ahora. seguramente vamos a tener nuestras diferencias, pero creo que el docente necesita un poco de afecto y este servidor está en condiciones de acompañar eso, una política, pero también exigirle a ellos a realizar una cantidad de acciones que salir del ritual en que ellos están por acostumbrados. favor, por eso es. No sé, Robert va a hablar Parece una de estos liturgia temas ante y una Gaby clase fue de eso. como psicóloga, como ingeniero, pero fíjense un pequeño detalle. ¿Quiénes están enseñando el primer grado en este momento? No tenemos nosotros una buena selección ahí. Y el primer grado es fundamental porque Claro, ahí es comienza el estímulo ahí de todo, comienza la ¿verdad? educación formal y no todas las veces los directores. Entonces queremos forzar al director a tomar las mejores decisiones pedagógicas y poner a un docente, no digo el mejor docente, pero un profesional de la educación que responda a un perfil determinado y que les lleve a consolidar las primeras experiencias de cálculo y de lectoescritura en la educación formal. Vamos a hacer la primera pausa del programa, después voy a preguntar, por supuesto, Mariana y Pedro, cuando decía un poco de afecto, me decía, ¿será que Piris va a aceptar el abrazo? Bueno, vamos a hacer la pausa, pero vamos a hablar de Asunción Motorsport. Ustedes saben, está en San Bernardino. Pedro que me estaba preguntando, ¿pero dónde es? Y a Pedro hay que repetirle varias veces Piris fue la el primero edición. que me llamó. Guillermo Neumann y Mariscal Piris fue el López, primero que me llamó. 0972162172 es el número de teléfono. Así que para que Asumimos. puedas ver tu SIDU, tu KTM y también una Polaris, Pedro, para que puedas llenar tu casa de San Bernardino. A la pausa y volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cure these sensations, make me feel the pleasures of a normal man. Bueno, quiero agradecer a la gente de Luomo por por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas, por supuesto, que lo vamos a hacer por todo el 2018, estoy seguro que sí. Muchas gracias. Bueno, Mariana, que estaba pendiente con Mariana, por favor. Gracias, Toto. Ministro, me gustaría cerrar un poco más puntualizar un poco más este tema. Antes de ir al cómo, como bien decía Felipe, decía usted, estamos discutiendo, primero si se va a hacer, pero me entiendo que eso ya está, o todavía estamos discutiendo si se va a hacer. No, nos faltan algunos sectores, nos faltan los referentes culturales, Ok. nos faltan los padres. O sea, todavía puede cambiar el sí, entonces. el decir, sector productivo, pero la tendencia es un sí ok. irreversible. En el caso de que el sí prime, porque Sí. yo creo que probablemente es uno de los pocos momentos en donde aparentemente se va a dar. Digamos, en el caso de que sí prime, el Ministerio de Educación, ¿cuáles son los ejes que dijo, esto ya se va a cambiar?
Porque yo me imagino que si vamos a empezar a estudiar ahora no vamos a implementar la reforma, tiene que haber ya por lo menos esta Un metodología, borrador o algo así. o sea, pero ¿qué por lo menos nos puede adelantar que usted dice, esto Claro, se va a cambiar? No se puede construir ningún No se- lineamiento del próximo proyecto sin antes cerrar el diagnóstico. Y el cómo es el diagnóstico. Sí. Entonces, esta segunda, a partir de la tercera semana de gestión, cerramos, digamos, el consenso político y conformamos un equipo más pequeño y construimos la metodología de cómo vamos a hacer la consulta. Lo lindo es que Claro, pero es como la consulta, no, la no que se consulta. va a cambiar en Claro, educación. aún no, porque primero hay que sacar la fotografía de la situación de la educación. Pero eso es lo que me Sí. sorprende. O sea, yo entiendo que usted Sí. desde hace 10 días, digamos, pero me llama la atención que el Ministerio de Educación no tenga la fotografía. No, nunca se ha hecho una evaluación integral de la reforma. Nunca se ha hecho. O sea, a los 10 años de educación para todos tenemos un informe no integral, tenemos muchas investigaciones, tenemos documentos de avance de las gestiones, pero falta sistematizar y ser un poco más Y responsables. no tenemos, o sea, la Y respuesta falta es no. sistematizar. Entonces, necesitamos hacer una consulta también a todas las bases, a todos los educadores, a los padres, a los estudiantes. Y ese cómo, bueno, ahí vamos a entrar en un proceso técnico que tiene que primar el enfoque científico de cómo hacer la consulta para tomar la mejor fotografía. La reforma avanzó en 4 grandes ejes. El eje académico, que incluye desde el currículum, desde la calidad de los aprendizajes, el eje legal, tenemos nuevas normas y normas obsoletas también. La propia o sea, la Ley General de Educación del Ministerio tiene 19 artículos derogados por la Carta Orgánica, 30 artículos inaplicables y 5 artículos ampliados. O sea, la norma principal está desfasada. Entonces, creo que hay cuestiones puntuales que hay que levantar primero. Por eso el Ministerio sería muy responsable empezar a hablar. Ahora, sí tenemos los grandes desafíos que tienen que ver formación docente. Ese es un tema recurrente absolutamente en todos los foros. Hemos tomado decisiones inmediatas como ser, 1, vamos a devolver a los institutos de formación docente, a los 15 que tienen una preevaluación que se llama licenciamiento, de reabrir programas de formación docente, pero programas diferenciados, adecuados al contexto. Programas para atender a los maestros indígenas que no tienen título, programas para atender a otros sectores, pero lo prescriptivo y la poca oferta que tenemos es uno de los problemas principales. Claro, ministro, eso forma parte de esto. Esto es lo básico, lo que se va a hacer. Entiendo que esto es un proceso que va a durar meses y no sé, obviamente no va a terminar en este gobierno. Espero que haya también una política de Estado en ese sentido, ¿no? A Gabriel, yo te quería preguntar, decías que había algunos sectores o algunos, digamos, algunos caminos en donde se podía ir, ¿no? Se podía continuar. Entonces, te pregunto cuáles son esos caminos que vienen. Hay varios programas que se fueron implementando Sí. focalizadamente y uno de ellos es justamente en el que Robert está bastante involucrado, ¿verdad? Ajá. En donde te da la pauta de que hay formas, estrategias de enseñanza-aprendizaje que hay que fortalecer. Y eso hay que expandir, no hay que mantenerlas solamente en algunos grupos como hasta ahora están funcionando, ¿verdad? Hay otras cuestiones en las que hay que trabajar intensamente, que tiene que ver justamente con la formación docente, pero la formación docente del primer ciclo requiere un tratamiento particular y hay que reforzar en ese sentido el trabajo con los docentes, en donde el docente sepa que va a estar en determinado ciclo por un determinado tiempo y desarrollar la mayor cantidad de habilidades en ese sentido, porque Leo, Pienso y Aprendo o Tiquichuela son 2 experiencias que se estuvieron haciendo en diferentes localidades que tienen un modo de intervenir en el aula, que es interesante que el docente tenga la suficiente propiedad para poder trabajar con esa metodología, ¿verdad? Hay otros elementos también en donde todo lo que tenga que ver el aprendizaje por proyectos es otra de las metodologías que se estuvo implementando en algunos lugares y también a nivel internacional, que dan la clara evidencia de que es una modalidad de trabajo muy útil sobre todo para los grados, lo que sería el segundo ciclo, el tercer ciclo o la media. El tener una mirada integral de las materias, no tan disgregada como tenemos en este momento, también son cuestiones que están sirviendo en algunos contextos. Y también pensar de que los cambios no tienen que ser iguales para todas las instituciones educativas.
sino la institución educativa es una unidad que requiere conocer las necesidades de su entorno, conocer las necesidades particulares de sus chicos, conocer las habilidades de sus docentes y encastrando eso, ir generando ese proyecto educativo escolar propio que pueden alimentarse entre los proyectos. O sea, en ese sentido me refiero a que así como hay cosas que hay que transformar, hay cosas que hay que fortalecer, ¿verdad? Y en ese sentido que digo que es un tiempo de cosechar muchas cosas que se fueron haciendo desorganizadamente, pero que se pueden capitalizar o fortalecer y articular y que pueda maximizarse el efecto que esto pueda tener en más instituciones educativas. Robert, ¿cómo hacemos para que el famoso, la ciudadanía, aunque parece casi demasiado gastada la palabra, o la gente o las familias hagan carne de la reforma educativa? En el sentido de que, ¿cómo hacemos para que este debate que no sea tan técnico, que no se queden tantas palabras complicadas para que el papá diga, no, mi responsabilidad, o la mamá diga, mi responsabilidad en este tema es este? Porque yo estuve, yo escuché, yo participé, me siento, entonces yo me siento parte, como decía el ministro, de la discusión, asumí yo como participación mía esto, y entonces esta es mi responsabilidad. En el sentido que parece que a veces es demasiado lejano el debate para el común. O sea, para uno no es un teórico decir, tu papá, su función en la vida es ser papá. Cuando están cercanos al Estás tocando resultado. justamente- Claro. Estás tocando justamente uno de los temas que más incidencia tiene en los logros educativos, ¿verdad? Sí. Cuando uno habla principalmente en contextos vulnerables, del rol de la familia y la comunidad en el proceso de apuntalamiento, estamos hablando de que es algo que tiene tanto o más peso que los esfuerzos que se hacen en el aula para poder apuntalar los logros educativos de los niños. Es que por ahí va mi punto. El desafío es complicado, ¿verdad? Yo creo que es importante, y me remonto a la experiencia que hemos tenido en Cazapá, de una experiencia de campo, donde hemos apuntado todos los esfuerzos de todos los actores educativos a apoyar la labor del docente. Cuando uno apoya la labor del docente desde todos los sectores, desde el sector privado, desde la iglesia, desde los directores, supervisores, se notan cambios que son percibidos por los padres. También en Cazapá hemos trabajado en el eje de padres, donde los padres también eran convocados a ver cuestiones prácticas. En Cazapá veíamos... Lo que pasa, Robert, te interrumpo nomás en el punto porque para mí es clave y de repente a uno como papá Sí. le tocó, ¿verdad? A veces también se encuentra con docentes que no quieren que participes. O sea, yo soy el que le tengo que... O sea, yo soy el rey y después el rey solo, ¿verdad? Después de mí no habla nada, ¿verdad? Y a veces te toca con Claro. paredes, ¿verdad? Definitivamente ahí tenemos al actor principal, que es el director, el gerente de la institución educativa, que es el que debe propiciar el ambiente para la participación de los padres y la comunidad en ese proceso educativo. Realmente lo que nos damos cuenta en su momento es que el maestro, si bien tiene limitaciones, maestro, y de hecho no vamos a entrar a tallar en detalles de por qué llegamos a esta situación, lo que sí hemos notado es que los maestros tienen mucha voluntad para mejorar su práctica pedagógica o su práctica docente. Tienen mucha voluntad. Eso es necesario y es muy importante. Claro, el primer paso pues. Es fundamental eso, ¿verdad? Cuando uno le da al maestro el afecto que le dice acá el señor ministro, manifiesto, por ejemplo, a través del apoyo constante, del acompañamiento, de darle materiales concretos para mejorar su práctica pedagógica, muchas cosas positivas ocurren. Cuando uno ve como padre, ¿verdad? Y compara a los chicos que están en sexto grado con respecto a uno que están en segundo, tercero, que ha sido beneficiado por una nueva práctica pedagógica, en los padres mismos comienzan a notar la diferencia y se nota que en ese proceso los padres se acercan a la escuela y de repente quieren apoyar. Esas cuestiones son muy sutiles de percibir, pero si uno analiza esa cuestión, puede darse cuenta de que si le damos al maestro, al docente, todo nuestro acompañamiento. Yo creo, ministro, que todos los esfuerzos educativos deben estar orientados a apoyar justamente la labor del maestro, que es el que está frente a los niños. Finalmente es el elemento fundamental de este proceso. No, él es la cara del ministerio, del sistema educativo, Entonces, de la educación y de todo lo que viene detrás, ¿verdad? O sea, el Todos maestro es los el... esfuerzos orientados a apoyar su trabajo. Mariana. Gabriela, mi preocupación personal, luego de escuchar esta pequeña introducción, es que los tiempos, digamos, siempre en el Estado son demasiado largos. Entonces, cuando yo le escucho al ministro decir, bueno, ahora vamos a ver una metodología para la consulta, o sea, no lo todavía, digamos, para lo que vamos a reformar, yo creo que esto se va a extender y está bien porque es complejo. Pero, ¿qué se puede hacer mientras tanto ya, digamos, en cuestiones metodológicas? Porque el sistema educativo es para que uno aprenda, punto. O sea, ese, digamos, es el fin, que el alumno aprenda. Si hoy el alumno no aprende,
hace falta todo este esquema, bueno, formación docente sí, pero no se puede hacer ya algo mientras tanto, digamos. Tengo entendido que se está haciendo, no es que se tiene que hacer. O sea, creo que en este momento, con las debilidades que pueda tener todo el proceso de actualización docente que están viviendo docentes en todo el país, en diferentes áreas, si bien a lo mejor no es lo mejor que podemos tener, la posibilidad que hoy muchos docentes estén trabajando con un material educativo que fue trabajado así con detalle, que estén reflexionando de una manera diferente, que estén escuchando que tienen que mejorar su práctica. Que estén yendo becados también. Claro, o sea, hay cosas, o sea, hay situaciones, hay experiencias que se están haciendo. Yo creo que hay que hacer la consulta, pero también hay que animar al docente, esto que decía el señor ministro, hay que animar al docente a que se atreva a innovar en el aula, que se atreva a jugar en el aula con sus estudiantes, a que se atreva a no seguir imponiéndole el dictado y la copia. Eso no necesita una reforma, claro, sino la intencionalidad de que yo, docente, reviso mi práctica y asumo la cuota de responsabilidad que tengo frente a estos resultados, que como bien decía recién, no es que es culpa del docente, pero el docente tiene una enorme oportunidad. Y allí es donde tenemos que tomar, aquellos que están en las aulas, pensar en qué puedo transformar de lo que venía haciendo hasta ahora para que mi alumno, en primer lugar, quiera venir a la escuela, porque para mí ese síntoma es un elemento muy interesante. Los chicos hoy no quieren volver a la escuela como antes. Entonces ahí hay que pensar por qué, ¿verdad? O sea, ahí no es solamente el contexto. O sea, es algo que nosotros como comunidad educativa nos estamos animando a que los niños y niñas quieran volver al aula. Porque quieren. ¿Por qué? Porque un niño quiere jugar en la escuela y hoy no hay casi tiempo para jugar en la escuela. El niño no quiere estar todo el tiempo sentado y la mayoría de los docentes queremos que los niños estén sentados y mirando al pizarrón. Exacto. O sea, atrevámonos a desafiar. Queremos algo casi contra natura, ¿verdad? Y en queremos algo tipo japonés, como religión que supuestamente en japonés, ¿verdad? Donde están los chicos todos uno sentado. Después le dan 35 libros para 9 meses de un año. Yo entiendo lo de Mariana. Nosotros que estamos en la gestión educativa entendemos y vemos el proceso a seguir, pero el ciudadano común no puede comprender tal vez, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en estos 10 días se ha posicionado muy bien la necesidad de la revisión y quedó en segundo plano las acciones que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, nosotros tenemos intervenciones para 676 escuelas que están con una propuesta de programa extendida con 3 tipos de modalidades que va a cambiar la historia, con servicio integral que va desde el almuerzo, asistencia psicológica, además refuerzo con estrategias de aprendizaje. Entonces, se está realizando, se va a llevar a cabo y fíjense, hace 10 años yo era director general de educación superior. Mi presupuesto para capacitación docente era 1.300 millones. O sea, 110 millones mensuales. Hoy, ¿saben cuánto tenemos para capacitación y formación? 50 millones de dólares. Entonces, el salto es tan grande que hoy día el problema de los recursos pasa a segundo plano. Lo que hay que gestionar y utilizar eficientemente esos recursos. Que el volumen no es garantía. El volumen me puede atragantar antes de satisfacerme, ¿verdad? Sí, entonces, claro, pero existe, me quedo ahí. O sea, gracias al Fondo de la Excelencia se tiene recursos asegurados. El problema del Ministerio por muchos años y uno de los factores de fracaso es la falta de recursos. O sea, durante la reforma educativa hay experiencias exitosas como Escuela Viva, pero esto se ha cortado, ha quedado por el camino. Si hubiésemos tenido continuidad en algunos programas puntuales, los resultados hubiesen sido diferentes. Ministro, vos pico sos colorado porque estás hablando de cosas que se cortaron, que te van a poner en una plaza porque no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro y... Bueno, yo soy del Partido Colorado, pedí una consideración especial a mis correligionarios que me permitan trabajar y hacer con la buena gestión la mejor propaganda electoral posible, porque esto no puede parar. El cambio en educación no puede esperar un día más y estamos abocados a ese proyecto. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta le voy a preguntar ya a Rory y a la vuelta va a responder. Saltó la mamá en el fondo del aula de clase y dijo, ¿y mi hijo cuándo entonces? Si todos los esfuerzos van a ir centrados al docente, claro. ¿Mi hijo qué recibe? Porque lo primero que te dice el padre, ¿y mi hijo qué? Es claro, más. Y los pibes, ¿verdad? Claro, chicos. Me dice, ¿y mi hijo qué? Es más. No me gusta lo de su profesora. ¿Verdad? Porque esa también es la temática moderna de... No sé si eso, pero sí. No, pero estoy tratando no te estoy graficando a vos. No, vamos a la pausa y en ningún sentido.
the flashing cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Robert, te decía hace rato el planteamiento que dice, bueno, a ver, si todo el maestro, ¿qué le queda a mi hijo? ¿Verdad? Se preguntará alguno en el planteamiento de dirijamos los esfuerzos al docente, ¿verdad? Que decíamos que es la cara, digamos, del sistema, ¿verdad? Te replanteo la visión. ¿Qué recibe mi hijo? Finalmente el maestro es el que está en la labor educativa delante de los niños, ¿verdad? Entonces, si el maestro recibe la contención necesaria, si recibe el apoyo pedagógico, si recibe los materiales concretos para mejorar su práctica pedagógica, el beneficiario directo, inmediato, es el niño. Una especie de lógica de no puede dar lo que no tiene, sería. De alguna manera. Tenemos que reconocer, así como y enfatizo, ¿verdad? Yo hablo de la experiencia de campo. Si hay limitaciones, pero fijémonos también de que hay una intención en un 95% de los maestros de mejorar su práctica. A veces se siente abandonado, maestro. Disculpe, ministro, que lo diga así, pero muchas veces en el Paraguay profundo, como decía un expresidente, uno encuentra que a veces no se tiene el acompañamiento que se debiera. Y si vos le das al maestro eso, como hemos hecho en su momento en Casa Paz, se puede dar el milagro de alguna forma del empoderamiento del maestro y de la mejora sustancial en los aprendizajes de los niños, que es lo que queremos. Pedro. De consultas y de buscar consensos. ¿Cuál es la visión que tienen desde el Ministerio, o en este caso del Estado, si hay algún sector que podría estar discordante con esta necesidad de una reforma? ¿Existe algún sector que podría decir no hace falta? Como bien dijiste, hay alguno que dice estamos estupendo. ¿Y cuál sería ese sector y cómo se sienta a conversar y convencer lo que no es así? Evidentemente que dentro del sector magisterial puede haber también docentes que se sientan un tanto amenazados por una nueva reforma, porque esto implica revisión y actualización de muchísimos elementos. Una simple actualización de la malla curricular significa ampliar horas, suprimir horas. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con la cantidad de materias que tenemos hoy día como pedagogos en los bachilleratos técnicos. Tenemos 24, 25 materias. Es impensable, todo está fragmentado. Entonces, ¿qué significa? Al suprimir o fusionar, a integrar esas materias en nuevos saberes, por supuesto que va a haber personas afectadas. Tiene que haber mecanismos que esta transformación les compense y no les deje fuera del sistema. Yo me refería principalmente a eso. Pero necesariamente, aunque tengamos heridos por el camino, este proceso debe continuar. Por eso, nuestro esfuerzo y nuestro afán en estos primeros días de instalar esto, y creo que posteriormente, y reitero de vuelta, dudo quien gane, que se anime a volver atrás con este proceso. Tendría una presión ciudadana demasiado fuerte que lo convertiría en un actor o en una autoridad casi indeseable, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la ciudadanía reclama una nueva educación, un nuevo modelo educativo. Gabriela, te voy a hacer una pregunta así demasiado directa. ¿Cuál es el papel que tienen en todo este esquema las editoriales? Yo como papá te hablo, con el corazón en la mano. Un chico que tiene 6 años, yo voy a hablar de mi ejemplo. La lista del libro es impensable que lo den en 9 meses. Y no sé ni qué son libros, corrijo porque después van a decir, sería no querer que tu hijo lea. No son libros, son materiales, ¿verdad? El año pasado pasó que no terminó lo que tenían luego incluso, ¿verdad? Y ahora le dan más porque sí, primero antes tiene que ser hipocuente la lista, ¿verdad? ¿Por qué no ir por el camino que decía el ministro, ¿verdad? De hacer cosas mucho más óptimas en el sentido de optimizar el tiempo y las experiencias. ¿Por qué cargarle literalmente una mochila tan pesada todos los días a los pibes? Yo me hago la misma pregunta y no tengo respuesta en el papel de que tienen las editoriales. ¿Están vinculadas en alguna medida a que en algunas oportunidades también
hay como una exigencia, así como vos tenés la postura de yo no quiero que mi hijo tenga una mochila tan cargada y tenga tantas cosas que completar. Hay padres que miden el aprendizaje de sus alumnos, de sus hijos, por las hojas que completó en un determinado libro. ¿Entendés? O sea, las editoriales no sé cuál es el rol que tienen, pero también, así como hay una heterogeneidad en el cuerpo docente, hay una heterogeneidad en los contextos Lo familiares. que pasa, perdón Gabriela que interrumpa, los padres pueden diferir o la gente, pues nosotros no somos expertos, pero ahí es donde el criterio de educación tiene que Sí. primar. La Y política. por lo menos educación tiene que decir, no, la mochila tiene que ser pisada porque está científicamente demostrado que los libros, O sea, no, o sea, personalmente, mientras no den esa respuesta. O sea, yo como mamá, por un lado, y como educadora, por otro lado, creo que en este contexto actual en el que vivimos, los libros pesados y cargados en las mochilas de los niños, cargando en las mochilas, no es un sinónimo de calidad. Claro. ¿Verdad? Hay que Sobre leerlo. todo, entonces creo que así, en ese sentido, hay una reflexión que hacer al interior del ministerio, cuáles son los libros que realmente necesitan los niños llevar todos los días al colegio y cómo trabajar en ese sentido, ¿verdad? Pero no sé políticamente cuál es el rol de las editoriales. Eso creo que Mira, queda en manos del Como el ministerio debate de las responder. farmacéuticas dentro del Sí, sistema de sí, salud. ah, ¿verdad? Nadie los ve a ellos. Es como el debate de las farmacéuticas dentro del sistema de salud, ¿verdad? Nadie los ve. Pero Claro. operan como Son de atrás, claves. tras tierra de un poder el hoy y la gran 7. Y el ministro tiene 10 días, a lo mejor ya vio algunos... No, A una llamada. Ya no, recibí. no, A lo mejor te dijeron que hay un manual fantástico también O sea, que está dando vuelta ahí, pues no, eso sirve mucho, ¿verdad? Lo bueno es que yo hace 30 años estoy en aula y he pasado por todos los niveles educativos y he escuchado reclamos de este tipo como lo que plantea Felipe, ¿verdad? Y en realidad que hay muy buenos materiales. La pregunta es si realmente van a utilizarse esos materiales. Esa es mi ¿verdad? pregunta. Yo O no sea, critico la calidad incluso. ¿eh? Claro. Yo creo Por que, eso y es la cantidad. esas son las cuestiones. Por eso creo que la próxima Tiempo semana humano, vamos ¿no? a bajar un poco más nuestra comunicación con la sociedad, porque estamos hablando de políticas, de ideas, A eso de iba cuestiones más generales. Y yo adelanté un par de cosas que queremos anunciar desde el Ministerio para media docena de cosas para educación inicial, media docena de cuestiones para básica, primer y segundo ciclo, tercer ciclo de educación media. Y me animo a adelantar uno que ya dije, por ejemplo, la selección de maestros de primer grado. Vamos a insistir con esto que responda por lo menos a 10 características pedagógicas y psicológicas. Digamos, un patrón Un que fuerte cumpla. impacto. Educación media. ¿Qué se puede hacer ahora que tiene un fuerte impacto? Espera, revisar horarios de clase. O sea, si ustedes miran y visitan, van a encontrar que en algunas instituciones educativas, horarios de clase se elaboraron en relación a los intereses, El no tiempo disponible del tiempo docente. disponible del profesor, Sí. ¿verdad? Y no mirando los principios psicológicos de agrupar tal o cual materia, primera, segunda hora, corte de receso. Fíjense, Claro. Que tenga un hilo conductor. una cuestión tan fina que tiene un impacto. Y voy para educación inicial. Educación inicial. ¿Por qué no enfatizar el tema de la lectura? ¿Por qué no, en vez de dar tareas de carpetas, ¿verdad? En realidad que hay que darle la tarea al papá que lea un cuento Todos los días. todos los días, todos los días. O sea, vamos a dar saltos tan grandes con pequeños gestos y pequeñas colaboraciones de toda la comunidad y de todos los padres en general, ¿verdad? Yo, Robert, salí del sistema del que estamos hablando hoy, ¿verdad? Sí. O sea, la mayoría pasamos, no, de la reforma creo que solamente, y Mariana tal vez. Mariana, Mariana, perdón, vos sos de la reforma ya. Bueno, salimos digamos, de este sistema en donde nuestros profesores eran lo mismo que en un colegio privado, en otra institución pública, y cuando ellos podían se va, digamos, la materia, y nunca le pegué el detalle a lo que decía él. ¿Por qué tener matemática a las 11:30 cuando el sol está arriba, pasaste toda la mañana y te querés morir más o menos a esa hora? Hay también una relación de tipos de materias con horarios, hay una estrategia que se tiene que llevar a cabo hoy. Se olvidó completamente eso y se arma como se puede el horario. Mira, yo no soy pedagogo, pero, Acá, sí. pero entiendo acá Algo- que existe la una relación. psicóloga. Sí, Se habla conforme a la disponibilidad del profesor Sí. de repente. sí, Claro, Gabriela, la o verdad sea, que maneja el No tema. a lo pedagógico. Es casi como el Administrativo. fútbol, ¿verdad? Cuando Sí. tío te puede transmitir, te ponemos, ¿verdad? Y si no, jugá a otro horario, ¿verdad? Sí, realmente hay una relación de cómo cómo llega el niño al colegio o a la escuela y qué sería bueno que dé en esas primeras horas. Pero creo que esa reflexión no está instalada en las instituciones educativas. Porque en realidad creo que una de las enormes debilidades de la práctica educativa es la no reflexión de los procesos pedagógicos. El docente no piensa por qué enseña lo que enseña,
¿Por qué tiene que enseñar de esta manera? ¿Por qué tiene que empezar? No piensa, repite. Es como que abre Y es su liturgia, planificación. ¿cómo te digo? Entonces, esa es la práctica es la que hay que desmontar. Porque esa es la práctica que está instalada en todo el sistema, ¿verdad? Entonces, no hay una reflexión en los horarios. Y debe haber una reflexión en los horarios, ¿verdad? Uno puede encontrar en un horario que educación física se hace a las 11 de la mañana. Sí. Y un padre reclama eso en el contexto, una madre reclama y es que es lo que hay, es los docentes. O sea, Cambiarle de colegio. el sujeto o el centro de las decisiones no es el niño o la niña. Gabriela, no sé si alguien tiene que hablar, pero Robert, Sí, no, simplemente- solamente en ese punto quiero decir, Robert, Sí. que me adelantaste la respuesta a la pregunta, porque yo decía, mientras hablamos acá, y ya me dijiste, o sea, realmente en educación, ¿alguien reflexiona esto en algún momento? ¿Alguien dice, por qué no dicen antes de entregarle la lista de útiles, verdad? Hace pico falta todo esto, no vamos a entregarle la lista y después vemos si se usa todo, ¿verdad? Es conveniente que a las 11 tengan, yo creo que, o sea, me imagino que están absorbidos en el sistema, pero francamente creo que si esto nomás se sientan a pensar como nosotros en una institución, muchas cosas ya van a cambiar sin reforma, ¿verdad? Totalmente. Es cierto, sí, perdón, por favor. No, y realmente, así como dicen acá, con pequeñas recomendaciones o tips, ¿verdad? Que cambian de repente la forma de configurar el horario o la forma de abordar las clases, se pueden obtener resultados así sin Sí, presupuesto exacto. prácticamente, sin Exacto. presupuesto. Pienso que sería fantástico que pudiésemos tener o disponibilizar esos tips, ¿verdad? Para que lleguen, reflexionar. porque a veces el maestro o director está tan ensimismado en su actividad diaria, en el activismo, que a lo mejor no piensa ese tipo de cosas, y si le damos esas instrucciones, puede que si se internaliza eso, los cambios por lo menos comiencen a notarse. Nosotros teníamos 2 horas de física. Sí, Yo me sí, estoy acordando. Estoy haciendo casi una... ¿verdad? Catarsis. Sí. Estoy a punto de anunciar a mi colegio. por Consultorio. favor. Pero 2 horas de física después, en el turno opuesto, después en la clase de educación física. O sea, chorreado después de haber jugado lo que sea, entraba a tener que tener 2 horas de física cuando era imposible la concentración, ¿verdad? Por el punto de la concentración, y después preguntamos, ¿para qué nos va a servir esto? Y cuando tenés matemática, lo mismo, ¿verdad? Es decir, ¿para qué, profesora? El cuadrado, el primero mal doble, el segundo mal producto, no sé qué. ¿Para cuándo, verdad? Y al final nunca terminamos de reflexionar si servía o no, más que entrar sudado a la clase, ¿verdad? Quiero retomar lo que Mariana decía. Por ejemplo, en el nivel central, los que administramos, los propios directores, estamos tragados por procesos que nosotros mismos estamos tragados por procesos que no son justamente la reflexión pedagógica. Exacto. O sea, presión por las audiencias, presión digo en el sentido de que la gente quiere escucharte, quiere tocarte, quiere quiere hacer selfie contigo, ¿verdad? Gente que pide a plantear un microproblema a una institución que te lleva 20, 30 minutos. O sea, hay como una cultura que hay que desmontar también. Y esto mismo se baja en escala menor a nivel de supervisión y a nivel de las propias instituciones. Los directores están tan atareados con procesos que no son justamente lo que acaba de mencionar. Entonces, planillas, rituales, procesos burocráticos, entonces no se piensa en esa innovación. Y mientras sigamos con este modelo de gestión, es muy fácil ya adelantar el próximo resultado inclusive. Ese doble papel de director administrador de la institución, porque en realidad también muchas veces pasan cuestiones administrativas, Sí. literalmente cuestiones administrativas, también hace daño entonces. Totalmente. Nos hace daño en atender a los medios de comunicación, que el ministro explique por qué cayó el techo, por qué cayó el revoque, ¿verdad? Y te piden, ¿verdad? Y tenés que atender, pero te corta un tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones culturales, presiones de la gente de atención, que habría que modificar eso con el tiempo, habría que ir trabajando. Hay un diputado senador que fue a patear una vez la antesala de un ministro de Educación de la Atención. Imagínate, estaba pensando nomás Sí. en lo que te queda todavía. Estaba diciendo, no, señor, no le podemos atender ahora, pues estamos pensando reflexionando. y reflexionando el proceso pedagógico, ¿verdad? ¿Sabes cómo te van a saltar en la calle y vas a atender 300 o 400 que te digan, ¿cómo no nos vas a atender? Cuando en realidad el Ministerio de Educación, eso lo dijimos en este espacio y creo que Gabriela participó en aquella discusión, se tiene que encargar de logística para entregar útiles, Sí. del Claro. desayuno escolar, Sí. de infraestructura Infraestructura, dentro de los sí, colegios sí. y de algunos que otros problemas que están ahí dando vueltas también. Sí. Y la cuestión de educación ya no hay tiempo para la reflexión, ¿verdad? Ese también es un Es un problema. es un conflicto. Sí. Vamos a hacer la pausa y ya me va a explicar. En la pausa, a lo mejor, Robert, vos sos ingeniero, Robert, ¿verdad? Así es. ¿Para qué sirve el pi? El 3,14, porque hasta hoy, ¿verdad? No apliqué todavía, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y volvemos. Clases Las particulares. clases ¿verdad? Aplicas Química, todos bueno. los días. Y eso es lo que, eso me Aplicar dijeron, todos los ¿verdad? días. Vamos a la pausa y Pensamiento volvemos. lógico. Pensamiento.
unos 4 minutos, así que Por favor, gracias no, a ustedes que- por haber venido al programa. Voy a quedarme con, Sí, es Gracias. más con interesante los de ese lado. invitados, por favor. porque Más si no- interesante de aquel lado. Bueno, voy a arrancar del otro lado, ministro, Dale. si me permitís, voy a romper el protocolo, ya que dijiste que estás como para quebrar esas cosas. Robert, si tenemos que hacer, digamos, un mapa antes de que se enfríe esto, porque el paraguayo también es, cuando le choquea algo, está como loco, se indigna, hacemos, hasta que después primero falta un día uno y después dice, no me puedo ir hoy y después ya terminó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mapa que hay que seguir y que hay que monitorear cuando se acabe de alguna forma la efervescencia y empiece el trabajo real que va a ser entre 4 paredes y evaluando y sentando? ¿Cuál es el mapa que la gente y la ciudadanía tiene que mirar para ir monitoreando si es que se está haciendo o no el proceso? ¿Para dónde va a caminar esto? Sí, en mi opinión, yo creo que después de casi 25 años donde concebimos una reforma, tenemos que entender que hoy, a casi un cuarto de siglo de ese momento, el mundo cambió. El mundo cambió, las necesidades de los jóvenes y los niños son muy diferentes a las que se tenían 25 años atrás, y eso obliga necesariamente a reformular. Por eso celebramos la iniciativa de repensar entre toda la sociedad qué es lo que queremos, qué tipo de educación queremos en este contexto, ¿verdad? Ahora, el desafío que vos decís, cómo mantener viva la llama, es bastante complejo, ¿verdad? Yo lo único que te puedo decir es que nunca hemos vivido, nos consta con Gaby, el hecho de que después de haberse lanzado los resultados educativos, es como si surgió una especie de posicionamiento de la educación en el consciente colectivo que no hemos visto en mucho tiempo, ¿verdad? Esperemos realmente que esto continúe, porque sin el acompañamiento y la presión, de alguna forma, de la ciudadanía y la sociedad, estas cuestiones pueden aletargarse en su proceso y relentecer o sea, básicamente no tener ningún efecto positivo. La presión de la gente, el hecho de que la educación esté en el consciente colectivo como un tema fundamental, ojalá que podamos hacer así. Así como vos hablaste hoy en la introducción del fútbol, ojalá que los domingos y los lunes se hable también qué pasó de la educación de nuestros hijos en el fin de semana pasado. Sé que lo manejas muy bien, Robert, y alguien va a decir, pero para los cambios no hay tiempo y nunca es tarde para comenzar. Pero ¿cuánto tiempo tenemos antes de que se pueda volver irreversible la situación? Hay un bono demográfico que nos apura y algunos nos dicen, tenemos 50 años para poder tratar de que los próximos 50 que vienen después no sean un martirio. ¿Cuánto tiempo hay para poder comenzar a implementar la cuestión y que esto comience a caminar Yo creo que no tenemos que esperar cuánto tiempo haya. Esto ya hay que hacerlo, no hay tiempo de alguna Ok, ya, ya no hay ya tiempo. pasó de alguna forma el tiempo de inicio, ¿verdad? Lo que sí celebramos estas iniciativas de poder comenzar a expandir aquellas estrategias que han tenido buenos resultados. Creo que la clave por ahí pasa, por lo menos mientras se continúa el proceso de reflexión sobre el tema de reforma, hay cuestiones que se pueden ya avanzar. Creo que estamos en ese tren, señor ministro, ¿verdad? Sí. De comenzar a expandir aquellas iniciativas o programas, no programas, sino estrategias que han tenido éxito en distintos contextos territoriales que pueden realmente cambiar y mejorar los resultados educativos que nuestros niños merecen. Gracias, Robert, por venir, muy amable. Gabriela, tenemos una discusión no solamente en educación, sino en todo, cuando de repente te voy a pasar al mundo televisivo. Ya no se ve televisión. Dice, la discusión está en central y se queda que dice, la gente no ve televisión. Ve otras plataformas, tiene otro tipo de sistemas, pero el país, digamos, tiene en distintos puntos otras temáticas, otros climas, se mueve de otra forma, hasta incluso otras economías. ¿Cómo podemos hacer para conjugar todo eso en la discusión hoy? Que las necesidades de cada polo, digamos, del país puedan encontrarse en un punto. ¿Es pensar el camino, sentarse, seguir hablando, o es momento también de hacer un plan para cada punto estratégico del país? Yo creo que son dos procesos que se van a tener que dar simultáneamente, porque hay directrices que son generales para todos y hay cuestiones que son focalizadas o particulares para cada la institución. Creo que es muy importante que cada institución tiene que tener en cuenta, tiene un poder muy importante en los lineamientos que su escuela o su colegio lleva adelante. Bien decía el ministro, hay un currículum establecido, pero siempre hay un margen de creatividad y de reflexión que se basa en lo que la institución decide. Creo que esa oportunidad tienen hoy que aprovechar todos los directores, directoras, docentes, de pensar qué es lo significativo que quieren vivir en sus instituciones en este 2018, que le haga distinto a lo que vinieron viviendo hasta el año pasado. Y ese es un compromiso que toma el cuerpo docente, el equipo directivo y la comunidad educativa en general. Y eso, si va acompañado de un reconocimiento de esos trabajos, de un reconocimiento de esas innovaciones y directivas generales, creo que se va a poder ensamblar perfectamente
y dar el salto que se desea que se dé en nuestro país. Gracias, Gabriela, por venir, es muy amable. Ministro, ya viniste en otra oportunidad, digamos, Sí. en otro rol, en otra función. Este espacio también está abierto para que se puedan discutir este tipo de cosas. Así que muchas gracias. Y bueno, ¿qué se puede hacer en este tiempo que no sabemos si te queda o va a continuar después? Eso ya es cuestión del futuro, ahora del otro gobierno. Por de pronto estamos planificando un trabajo para un largo plazo. Yo quiero apoyarme en alguna expresión de Robert. Robert dijo en un foro público, tal vez no necesitemos una gran reforma, dijo, pero necesitemos 10.000 reformas por cada institución educativa. Esa idea es muy potente. Significa de que tenemos que romper las rigideces que tenemos nosotros, la flexibilidad. Y quiero hacer un llamado a todos los directores que me están viendo en este momento y a todos los docentes, que el año escolar 2018 tenga un fuerte componente pedagógico, motivacional, que recibamos a los niños y a los jóvenes con alegría y que podamos romper nosotros paradigmas y estructuras diferentes a lo que estamos acostumbrados. Animemos a hacer un recibimiento diferente y salir de las rigideces propias de las formaciones, de cuestiones que son formativamente muy poco productivas, pero hay que ir pensando y recreando nuevas formas de acercarnos al niño y al joven. Gracias, ministro, por venir, muy amable. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar el lunes. Quiero ver si me tienen una ¿Cómo maldita. estás? ¿Todo Súper bien? bien, Bueno, súper bien. siento que se te dice Dayana. Nosotros vamos a... ¡Qué bárbaro! O sea, que chau. Chao, Felipe. Chao. Nos vamos a encontrar el lunes. Chao.